Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo, Juanpi, de Buenos Aires, de Argentina. Y bueno, ¿qué se entiende por joven veneciano? Bueno, antes que nada creo que hay que pensar qué se entiende por joven. La juventud creo que es una etapa especial de la vida en donde si bien muchos la pueden pasar muy bien, se pueden divertir mucho, creo que muchas veces los jóvenes tienen muchas dificultades. Es una etapa en donde uno es grande para muchas cosas, pero también es chico para muchas otras. Le falta cierta experiencia, cierto recorrido en la vida, digamos. Y creo que ahí el rol de un joven veneciano es fundamental. Ideas como ir a la frontera, ayudar a los pequeños y fundamentalmente crear lazos y ser ángel, son fundamentales para todo joven veneciano, porque como ya dijo el Papa Francisco, para un joven no hay nada mejor que otro joven. Los jóvenes son los que mejor pueden entender, mejor pueden llegar, mejor les pueden hablar a otros jóvenes. Y creo que eso es fundamental, ¿no? El hecho de vivir en comunidad, de ser ángel de otro, de crear lazos con otros jóvenes, de ayudar a los pequeños, digamos. Creo que eso es fundamental. Repito, el hecho de vivir en comunidad, de ayudar, de dejarse ayudar por otros jóvenes. Creo que los jóvenes somos los que mejor podemos acompañar ese proceso. Y para mí, cuando pensamos en qué se entiende por joven veneciano, bueno, la idea de lazos y de ángel son fundamentales. Creo que está ahí, ¿no? El hecho de acompañar a los jóvenes para, bueno, ayudarlos a crecer en sus vidas. ¿Qué incidencia tiene para mí el hecho de ser joven veneciano? Bueno, muchísima. Yo fui a un colegio veneciano, conocí ahí a prácticamente todos mis amigos. El hecho de participar de todas estas actividades de pastoral me hicieron conocer muchísima gente que hoy considero muy buenos amigos míos. Conocer gente incluso de otras comunidades que también son amigos. Vivir experiencias inolvidables que me hicieron crecer un montón como persona. Ir a lugares y conocer realidades que nunca me imaginé que existían, la verdad. Crear lazos con esas personas, tener amigos de realidades muy distintas, que viven vidas muy distintas a la mía, y poder enseñarles yo desde mi punto de vista y poder aprender de ellos también, creo que me enriqueció mucho. Y realmente creo que el ser joven veneciano es algo fundamental en mi vida. Yo no sería el mismo si no fuera por el carisma veneciano. Y bueno, ¿cómo imagino una red de jóvenes venecianos? Bueno, en Argentina y en Uruguay ya tenemos un poco esa experiencia. En Argentina hay 4 comunidades, en Uruguay hay 2. Y hace mucho que ya se viene trabajando en conjunto y un poco esa experiencia la tenemos. Y es algo sumamente enriquecedor. Conocer cómo viven el carisma en otras comunidades, qué actividades hacen, qué propuestas tienen, qué ideas se les ocurren. Siempre es muy importante. Muchas de las actividades que hemos hecho en Buenos Aires las hemos tomado de otras comunidades, como también otras comunidades han tomado ideas nuestras. En el último encuentro de familia veneciana participaron Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Y conocer a los jóvenes de Chile y de Bolivia, que no los conocíamos, la verdad es que fue muy lindo porque conocimos, repito, cómo viven ellos el carisma veneciano, qué propuestas tienen, qué ideas tienen, y ayuda muchísimo, ¿no? para enriquecernos nosotros, para que se enriquezcan ellos. Creo que es muy importante. ¿Cómo lo imagino? Bueno, viajar en ciertos países se complica por una cuestión de distancia, pero hoy en día quizás con internet y con los celulares y con esas cosas creo que resulta mucho más fácil, ¿no? Poder conocer otros jóvenes, poder hablar con ellos, poder, no sé, verles las caras. Creo que sería muy importante poder conocerlos, poder compartir con ellos. Y así lo imagino, viviendo en comunidad, creando lazos con otras comunidades. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un saludo. Chao.